y compartir la pantalla. Toda la ventana, toda la pantalla. Listo. Bueno, entonces íbamos. Vamos aquí. Entonces, bueno, muchachos, todos los conceptos generales sobre el flujo interno, el flujo alrededor de tubos, se encuentran en los capítulos básicos de Sengel y Gallard, de flujo interno, flujo externo. En particular, el flujo sobre bancos de tubos es importante que lo tengan presente y que está en el capítulo 7. Vamos a buscar por aquí. Sí, está en el capítulo 7, todo lo que hace referencia a los bancos de tubos. Ahorita ya vamos a ver un poco más de los detalles, pero tengan en cuenta entonces que todas las referencias a flujo interno y externo, es decir, las correlaciones que van a utilizar para el flujo dentro del tubo, pueden ir al capítulo de flujo interno, y para bancos de tubos pueden ir al capítulo de flujo externo. Los conceptos generales de intercambiadores de calor estarán en el capítulo 11. El capítulo 11 del Incropera o de Sengel y Gallard, pues ya encontrarán lo que son las metodologías, los métodos para diseñar los intercambiadores de calor. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco hemos hablado del método de la efectividad NTU, ya vamos a ahondar más en él con un ejercicio, pero ahora vamos a describir el método tradicional, que es el método que ustedes utilizaban en transferencia de calor, que es calcular para el flujo interno, hacer los cálculos de transferencia de calor y determinar el delta de la temperatura media logarítmica y finalmente calcular la tasa de transferencia de calor por las leyes de transferencia de calor como el coeficiente global, por el área superficial, por el delta TML. Noten que para poder calcular este valor, la tasa de transferencia de calor que depende de las áreas superficiales, pues vamos a necesitar conocer todas las temperaturas. Todas las temperaturas me refiero a temperatura de entrada del caliente, temperatura de salida del caliente, temperatura de salida del frío y temperatura de entrada del frío. Normalmente conocemos estos dos extremos. Y el método de la efectividad NTU, pues es muy conveniente porque solo necesita estos dos extremos. Para hacerlo por el método del delta TML, es decir, por transferencia de calor, pues vamos a necesitar determinar estas temperaturas a la salida de alguna manera. Nosotros lo hacíamos pues de manera iterativa o utilizando el sistema de ecuaciones que nos resulta, igualando la primera ley de la termodinámica a la tasa de transferencia de calor. Recuerden que este Q punto, pues también es lo mismo que el M punto, C sub P, del frío, delta de T del frío. Y será lo mismo que el M punto del caliente, C sub P del caliente, delta de T del caliente. Es decir, estas tres ecuaciones pues son la misma, son el mismo valor. Y para que esto se cumpla, pues no es más que tenemos que garantizar que estas áreas, este coeficiente global y este delta TML, pues nos logran garantizar esta transferencia de calor que nos pide la primera ley. Bueno, en realidad este método, el método del LMTD, o la diferencia de la temperatura logarítmica media, se puede utilizar muy simplemente en intercambiadores de doble tubo. Es decir, ustedes en cualquier intercambiador de doble tubo, solo con las reglas del diseño de intercambiador, solo con las reglas de transferencia de calor, pues ya pueden diseñar la longitud. De hecho, ustedes eso lo hicieron varias veces en transferencia de calor. Ahora el problema es que este método pues, no nos permite extender este doble tubo a otras formas. Entonces, de hecho, utilizamos
un método auxiliar, un método digamos, bueno, a ver, lo pongo de una manera más clara. Digamos, si diseñamos un intercambiador de doble tubo, pues con las normas de transferencia de calor lo podemos diseñar. Es decir, nosotros ya sabemos calcular Reynolds para el flujo interno, Reynolds para el flujo externo, sabemos de seleccionar las correlaciones para Nusselt, en fin, y con eso podemos calcular los coeficientes de convección interno y externo para doble tubos. Sin embargo, cuando vamos a bancos de tubos, en realidad no analizamos ese problema. No analizamos ese problema. O cuando empezamos a hacer varios pasos, en realidad tampoco tenemos esa situación, porque noten que la forma como el flujo interactúa en el intercambiador cuando va en esta dirección, pues es un poco diferente a cuando va en esta dirección. Entonces, en realidad, el modelo de doble tubo sirve para el caso en la que los dos pasan una sola vez. Entonces hay un método, el primero de los métodos implica un factor de corrección. El factor de corrección se utiliza cuando yo vaya a diseñar otro intercambiador que no sea doble tubo. Es decir, ustedes con las leyes de transferencia de calor y la primera ley de la termodinámica pueden diseñar cualquier doble tubo. Ya eso es suficiente con las normas de transferencia de calor. Sin embargo, si queremos pasar a un intercambiador de un paso por coraza, one shell pass, un paso por coraza, y cualquier número paso de par por los tubos, podemos invocar este método. ¿En qué consiste? En que yo ya diseñé el doble tubo, pero entonces voy a decir, bueno, y si lo cambio a un paso por coraza y a dos pasos por los tubos, ¿cómo se va a comportar el intercambiador? Entonces el intercambiador de un paso por coraza y dos pasos por los tubos, pues involucra un factor de corrección a esto que ya había calculado. Ese factor de corrección se calcula de una manera muy sencilla porque depende de dos parámetros, P y R. Pero noten que estos parámetros P y R van a depender, aquí hay unas notaciones. T minúscula hace referencia al fluido frío y T mayúscula hace referencia al fluido caliente. 1 hace referencia a la entrada y 2 a la salida. Entonces noten que para yo poder entrar a estas curvas, donde voy a entrar por P en el eje horizontal y R estas líneas oblicuas, pues voy a encontrar, digamos, un factor de corrección, pero siempre y cuando tenga todas las temperaturas. Noten que esta R es la temperatura del caliente a la entrada menos la temperatura del caliente a la salida, sobre la temperatura del frío a la salida menos la de frío a la entrada. Y esta es frío a la salida menos frío a la entrada sobre caliente a la entrada menos frío a la entrada. Noten que para determinar este factor de corrección necesito todas las temperaturas. Y es por ello que de alguna forma debo cuantificarlas antes de poder analizar. Bueno, ¿cómo va a ser la tasa de transferencia de calor cuando yo cambio de un intercambiador doble tubo a uno de coraza y tubos? O cuando paso, ya no voy a utilizar uno de doble tubo, sino que voy a utilizar unos de estos de flujo cruzado. Pues noten que estos son de flujo cruzado, uno va en esta dirección y otro va en esta dirección. Pues también tengo factores de corrección para eso y puedo determinar, entonces, ahora recuerden que este Q punto es U área delta TML, entonces, y este es igual a Q punto TML. Como aquí tengo un factor de corrección, entonces aquí voy a tener, para el caso de coraza y tubos, un paso por coraza, pongámosle 1, 2, pues voy a tener un factor de corrección que me va a modificar el área. Normalmente, el área del doble tubo va a ser, si F es menor que 1, el área del doble tubo va a ser generalmente mayor. A ver, si este es el área, para ganar. Si F es menor, el área acá debe ser mayor para garantizar que
entregue la misma cantidad de calor. Entonces, ojo, el factor de corrección utiliza los cálculos de un doble tubo. Y ustedes ya saben hacer los cálculos de un doble tubo. Es decir, calcular coeficientes de convección, interno y externo, resistencias térmicas. Listo. Una vez tengan eso y tengan todas las temperaturas, podrán decir, listo, voy a cambiar, voy a diseñar no un doble tubo, sino un core 6 tubos y ya puedo seleccionar pues cualquiera de estas opciones. Siempre y cuando pues utilice el factor de corrección. Digamos que ese método es un método muy, un poco inconveniente porque es básicamente utilizar todo lo que vimos en transferencia de calor y sin utilizar un método muy, muy claro, muy preciso. Mientras que el método de la efectividad NTU, como hemos mencionado antes, pues involucra la inclusión de esta nueva variable, que es la efectividad. Con esa variable y el Q máximo es muy fácil de cuantificar el Q punto. Y de manera interesante, con el método de la efectividad NTU, pues la efectividad para cada tipo de intercambiador, pues es una función de la relación de capacitancias y del número de unidades térmicas, dependiendo del tipo de intercambiador. Entonces resulta que hay unas funciones para la efectividad para cada tipo de intercambiador. Esas funciones ya han sido establecidas de acuerdo a mediciones experimentales en esos tipos, en esos intercambiadores, y por tanto, este método, digamos que es mucho más directo, y utiliza, al utilizar esta cantidad máxima. Ojo, esta efectividad, al ser una función de C, y C es la relación de C mínima, de la capacitancia mínima a la capacitancia máxima. Entonces noten que esta C puede variar entre 0 y 1, puede variar entre 0 y 1. Y de hecho es 1 cuando las dos capacitancias sean iguales. En cuyo caso, noten que si tengo dos capacitancias iguales es porque los dos fluidos van a cambiar de temperatura de manera paralela. Es decir, en la medida que este descienda de temperatura, pues este aumentará la misma cantidad, siempre y cuando las capacitancias sean iguales. Y eso se diría que es un intercambiador simétrico respecto a la capacitancia térmica, en el que un fluido gana un grado y el otro pierde un grado. Pero noten que esta capacitancia incluso podría obtener el valor de hecho, la capacitancia térmica, recordando que la capacitancia térmica es la potencia para cambiar un Kelvin, esto está dado en vatios por cada Kelvin, es la potencia térmica que debo agregar a la sustancia para que cambie un Kelvin. Y noten que en la zona de condensación y evaporación de cualquier fluido, pues por más que yo agregue calor, la temperatura no cambia. Decimos que en esta zona la capacitancia térmica de un fluido en ebullición-condensación es infinita. Es decir, por más energía que yo inserte, ingrese, agregue a la sustancia, esta no cambia de temperatura. Y esto me lleva a que en el método de la efectividad NTU, C puede ser 0. C, cuando me refiero a C, a la relación de la capacitancia máxima, perdón, a la C mínima sobre la máxima. Si la máxima es infinito, entonces esta capacitancia puede ser 0. Y en este caso tenemos o los condensadores, como en este caso, la sustancia va perdiendo, se va condensando en la medida que ésta se va calentando. Y en este caso, en el evaporador, esta sustancia se va enfriando en la medida que ésta se va evaporando. Al revés. En el caso de capacitancias térmicas iguales, como mencionaba antes, ambos fluidos tendrán una caída de temperatura similar. Y en este caso simétrico también tenemos que Q punto es igual a U por A veces delta T. Donde delta T, pues dado que es constante,
Aquí delta TML ya no tiene sentido, aquí ya es delta T. Sin embargo, esos casos de intercambiadores simétricos son muy escasos, son muy raros. Entonces aquí la capacitancia es infinita en la zona de condensación y evaporación. Eso nos lleva a que hay unas condiciones en las que la relación de capacitancias es cero. C mínima sobre C máximo puede ser cero. Y para ese caso particular de condensadores y evaporadores, hay una sola ecuación que nos expresa la efectividad de ese evaporador como una función de la relación de capacitancias, C mínima sobre C máxima, veces, y la efectividad NTU. Recuerden que NTU ya involucra el área de transferencia de calor y esa es la ventaja de este método. De hecho, la expresión es esta. La efectividad de cualquier evaporador condensador es 1 menos exponencial de NTU. Entonces, digamos, si tuviéramos la efectividad, si la efectividad para el intercambiador es del 80%, entonces ya aquí, teniendo la efectividad, podríamos despejar NTU. Entonces nos daría NTU igual a un valor. NTU, digamos, 1. Pero puede ser cualquier número, 1, 2, 3. Entonces noten que yo aquí ya tendría, esto es adimensional, es igual a U por A, el área de transferencia de calor sobre ese mínimo. Puedo despejar el área de transferencia de calor para este intercambiador. Entonces ahí radica la ventaja del método, que permite, a partir de ecuaciones o gráficas, determinar las efectividades y con esto el área de transferencia necesaria para lograr esa efectividad. Entonces vamos a este método que en realidad es el más aplicado y es el que les voy a pedir que utilicen, el de la efectividad NTU. Entonces vamos, noten que esta se puede despejar NTU y nos queda, al despejar esto, obtenemos que NTU es menos logaritmo natural de 1 menos la efectividad. Y aquí les presento entonces la tabla que muestra las relaciones para los diferentes intercambiadores de calor. Entonces tenemos para doble tubo en flujo paralelo, tenemos esta efectividad como función de NTU y la relación de capacitancias. En contraflujo aparece este. Si hay simetría térmica en el intercambiador de doble tubo, pues entonces tendríamos que utilizar esta expresión. Del otro lado, pues aparece al despejar NTU, entonces solamente me voy a concentrar en las de la izquierda. Ya si tenemos un intercambiador de coraza y tubos, de un paso por coraza y cualquier número par de pasos por los tubos, podemos hallar la efectividad también, o podemos, dependiendo del número de NTUs y de la relación de capacitancia, encontrar la efectividad para ese intercambiador. O viceversa, si tenemos la efectividad y la relación de capacitancias, despejar el NTU y obtener de aquí el área de transferencia de calor que necesito. Listo, ojo que aquí no he calculado los coeficientes de transferencia de calor y este va a involucrar calcular toda la resistencia térmica. Recuerden que R total 1 sobre U por A es igual a R total. Entonces, como aquí aparece R total, o pues también podemos decir que NTU es igual a 1 sobre R total por C mínimo. Listo. Si vamos a calcular intercambiador de coraza y tubos donde ya tenemos cualquier número de pasos por la coraza, pues aquí está la expresión. Y nuevamente, ojo que aquí, cuando hay un número de pasos pares por la coraza, para poder calcular esta efectividad del multipaso por coraza, tendré que calcular la efectividad de un solo paso. Ojo, efectividad de un solo paso hay que calcularlo de todas formas en el caso del multipasos por coraza.
De igual manera, para otro tipo de intercambiadores, en caso de que tengan que seleccionar otro tipo de intercambiadores, ya aquí tenemos otras expresiones. De manera gráfica, estas expresiones que tenemos aquí están graficadas aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que les había dicho. Cuando NTU, de hecho, tiende a alrededor de 3 para este caso, un poquito más, alrededor de 4 para tener la asíntota más alta. Noten que si yo aquí duplico el NTU a 8 y estoy en un intercambiador simétrico respecto a la caída y aumento de temperaturas, pues noten que aumentar de 3 a 8 no está haciendo más que aumentar el área superficial, pero no estoy aumentando la cantidad de calor que puedo transferir en el intercambiador. Entonces, es ahí donde voy, que un intercambiador bien diseñado pues estará cerca a esa asíntota, pero no se sobrepasará mucho esa asíntota. De igual manera, noten que el intercambiador en paralelo, el de la izquierda, este es el paralelo, para el mismo número de unidades térmicas y la misma relación, el caso simétrico, pensemos, entonces si tenemos NTU3, tendríamos una efectividad por encima del 70%, mientras que para el caso paralelo, noten que no sube del 50%. Con lo que se muestra también de forma gráfica que un intercambiador conectado en contraflujo, pues funcionará mejor, será más efectivo. Será más efectivo. Nuevamente, lo que están haciendo aquí no es más que graficar estas expresiones para diferentes C. Entonces, digamos, pongo C igual a 1, C igual a 1 y grafico para diferentes, desde NTU, desde 0 hasta 10, y obtengo esas gráficas que aparecen aquí. NTU igual a relación 0 y obtengo esta curva. Y así. Entonces, esta es la forma gráfica de estas expresiones. Para el de coraza y tubos, recuerden que paso a coraza y tubos cuando, por ejemplo, el doble tubo, diseñé un intercambiador de doble tubo y me dio de 100 metros. Ya estoy teniendo problemas para acomodar ese doble tubo en una pared. ¿Qué empiezo a hacer? 100 metros, listo, yo puedo empezar a decir, listo, voy a dividir en pasos de a 10 metros. ¿Cuántos pasos necesito? Necesito 10 pasos, ¿cierto? Si son 100 metros y ya estoy haciendo esto, ya necesito 10 pasos. Y también va a haber un punto en el que, dependiendo de la cantidad aquí de flujo, pues el flujo por cada uno de los tubos también va a estar limitado, digamos. Digamos, sí. Sí, digamos, a través de un tubo puedo transferir 100 kilovatios, pero yo sé que en realidad lo que tengo que transferir es 10 veces esto. Entonces, yo necesito 10 líneas de tubos, con lo que ya se está convirtiendo en un multitubo. Entonces, noten que el doble tubo es como el diseño inicial. El doble tubo es el diseño inicial. Y siempre vamos a tener que hacer el doble tubo. El diseño de doble tubo siempre se hace. Es decir, siempre calculamos cómo nos queda el doble tubo. Y noten que es fundamental también para el mismo método de la efectividad NTU, determinar la longitud del tubo. Cuando el tubo empieza a ser muy largo, ya empezamos a decir, listo, no, vamos a acomodar más pasos y más tubos. Y cuando la cantidad de calor que necesito aumenta, por cada tubo voy a aumentar la cantidad de calor transferido. Es decir, si me empiezo a limitar por la cantidad de calor que puedo transferir por un tubo, empiezo a aumentar el número de tubos. Entonces, ojo, para acá, coras y tubos con cualquier número paso de par por tubos. Entonces, puedo utilizar esta gráfica y dependiendo de la relación de capacitancias, digamos, irá la efectividad dada.
Noten que los intercambiadores, cuando funcionan con un condensador o con un evaporador, siempre funcionan de una manera más eficiente. Y esto también es porque los coeficientes en ebullición, condensación, son los más altos. Recuerden que estos son del orden de 100.000 vatios por metro cuadrado Kelvin, mientras que en la zona gaseosa y en la zona líquida, en convección pura de gases y líquidos, pues son mucho menores que estos. Es por eso, el intercambiador, cuando involucra el intercambio con un fluido en ebullición y condensación, pues tiende a funcionar de manera más efectiva. Listo. Algunas normas para el diseño. Eso ustedes van a tener que cumplir en el diseño que yo les vaya a poner, que ustedes van a cumplir que el agua que vaya por los tubos, la velocidad de diseño debe ser mayor que 0.9 metros por segundo. Esto es, si tenemos una velocidad menor que 0.9, pues ya se ha encontrado que tiende a formarse incrustaciones más fácilmente. O no sé, tal vez ustedes han visto si uno quiere remover, digamos, mugre incrustado de las paredes de un tubo, pues en la medida que haga fluir un fluido más rápido, pues puede arrancar esas incrustaciones. Entonces, si tengo algo incrustado dentro de un tubo y lo hago fluir a más velocidad, pues normalmente va a arrancar esa costra. Entonces, esta recomendación de los fluidos por el interior de los tubos deben ir por encima de 0.9 metros por segundo, tiene esta idea detrás. Evitar que se peguen esas cosas tan fácil, porque a esa velocidad ya el agua empieza a arrastrar esas partículas y a removerlas. Bueno, aquí esta es otra recomendación en caso de utilizar los factores de corrección. Si un intercambiador nos da un factor de corrección menor que 0.75, en este caso para un intercambiador de un paso por coraza y 2 por los tubos, se recomienda que se pase a 2 pasos por corazas. Es decir, si pasamos a 2 pasos por coraza, normalmente vamos a aumentar este factor de corrección. Otro valor importante que se calcula en los intercambiadores de calor es la caída de presión. La caída de presión por cada tubo o la caída de presión en los tubos. Y para ello vamos a utilizar el diagrama de Moody. Entonces noten que pues esto va a depender del factor de fricción de Darcy. La potencia de bombeo va a ser el flujo volumétrico de fluido sobre veces la caída de presión a través de la tubería. Y esa caída de presión pues es proporcional al factor de fricción, a la longitud del tubo, inversamente proporcional al diámetro, y es proporcional a la velocidad al cuadrado, a la velocidad promedio del fluido al cuadrado. Esto es muy importante porque entonces en la medida que aumentamos el diámetro, esta velocidad disminuye rápidamente. En la medida que aumentamos el diámetro, esta velocidad disminuye rápidamente y también conviene entonces, se puede tumbar la caída de presión al aumentar el diámetro de la tubería. Obviamente, tubería más pequeña hace mayor la caída de presión. Tubería de diámetro menor hace mayor la caída de presión, al mismo tiempo que tiene un efecto en las velocidades. Noten aquí, la caída de presión es inversamente proporcional al diámetro al cuadrado. O sea que en la medida que cambiemos ese diámetro, pues esa caída de presión va a ir decreciendo al cuadrado. Como aquí. Por pasar de un diámetro 1 a duplicar el diámetro, la velocidad promedio se cae a un cuarto de la velocidad que tenía cuando tenía un diámetro 1. Por tanto, esta va a requerir una bomba de 16 caballos, mientras que esta va a requerir apenas una bomba de 1 caballo, solo con duplicar el diámetro. Entonces, ahí esa relación es importante que la tengan en la mente de cómo se comportan los fluidos en la medida que vamos haciéndolo pasar a través de
tubos más pequeños. Entonces, siempre vamos a necesitar más presión de bombeo para hacerlos pasar por diámetros más pequeños. El factor de fricción se obtiene a partir del número de Reynolds y del tipo de tubería que estemos utilizando. Entonces, el tipo de tubería va a estar relacionada a la rugosidad relativa de la tubería. Esta línea de más abajo es la de la tubería más suave, tubería suave. Entonces podemos determinar si el número de Reynolds es 10 a la 6 para una tubería suave, pues podemos determinar el factor de fricción de Darcy, ese que va aquí, que va aquí, este factor, a partir de la gráfica del diagrama de Moore. Bueno. Entonces les dejo aquí un procedimiento de cálculo genérico para cualquier intercambiador de calor. Esto es lo que van a tener que calcular siempre. Vamos a ver. Importante, pues, la geometría. Calcular los flujos másicos. Aquí también importante es calcular las velocidades. Calcular velocidades, calcular números adimensionales. Ojo que todo esto es números adimensionales y propiedades térmicas a T promedio. Que no se nos olvide porque los fluidos van cambiando de temperatura, entonces a T promedio, los coeficientes de transferencia de calor, las resistencias térmicas, aquí faltaron los encostramientos. Bueno, efectividad, calor transferido, listo. Calcular temperaturas y finalmente calcular áreas superficiales dependiendo a partir de los arreglos que hayamos hecho para los intercambiadores. Finalmente calcular potencias de bombeo para ambos fluidos. Ojo que esta potencia de bombeo, la idea es mantenerla al mínimo posible. Es decir, tener bombas pequeñas para cualquier tipo de intercambiador. No llenar esos intercambiadores con unas bombas gigantes. O por ejemplo, un intercambiador intercambia 100 kilovatios térmicos y le ponemos una bomba de 100 kilovatios eléctricos, ya ese diseño está malo. Eso no sirve. No sirve. Tiene que ser una proporción muy bajita. En particular cuando es líquidos, pues la idea es que tenga una proporción un trabajo muy bajo en comparado al trabajo térmico. Bueno, vamos a pasar este. Y vamos a empezar por esta ilustración. ¿Qué hora son? 5:26. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos viendo el tiempo. Sí, entonces vamos a hacer este. Entonces vamos a leerlo. Entonces dice, y este lo tomé de un libro de diseño de intercambiadores. Entonces dice, en un intercambiador de coras y tubos para agua de alimentación, para calentar agua de alimentación, entonces dice, agua fría a 15 grados, entra un flujo másico de 180 kilogramos horas. Y es precalentado a 90 grados por un flujo de gases de 150 grados, fluyendo a una tasa de 900 kilogramos hora. El agua fluye dentro de tubos de cobre, nos dan los diámetros. Y ojo muchachos, para el ejercicio de diseño, ustedes no van a tener ninguno de los diámetros. De hecho, ustedes van a tener que seleccionar esos diámetros y dependiendo de lo que les vaya dando, seleccionar, esta velocidad me dio muy alta, me dio una turbulencia de 50.000 millones, esto no me sirve. Así, entonces van a tener que, ustedes mismos, por eso es de diseño, van a tener que decidir en los diámetros. Ese tubo tiene una conductividad de 381 vatios por metro Kelvin, esta es la conductividad del cobre. Y los coeficientes de transferencia de calor del lado del gas y del agua son de 120 y 1200 vatios por metro cuadrado Kelvin. Entonces, nuevamente,
En el diseño yo no les voy a dar ni esto tampoco. Entonces aquí estamos, es para ilustrar las variables que ustedes van a tener que utilizar. El factor de costra del lado del agua es 0.002 metro cuadrado Kelvin por cada vatio. Y nos dicen, determine el flujo de gases o la temperatura de los gases de combustión a la salida. El coeficiente global de transferencia de calor basado en el lado externo del diámetro y la temperatura media logarítmica para el intercambiador de calor. Considere calores específicos para los gases y el agua de 1.05 y 4.19 joules por gramo Kelvin, respectivamente, y una superficie total externa de 5 metros cuadrados. No hay aletas ni adentro ni afuera de los tubos y no hay encostramiento del lado del gas. Entonces aquí este ejercicio está muy definido. Entonces, ojo que ustedes no van a tener tantas cosas definidas. Aquí la pregunta es, determine la temperatura de los gases a la salida. Entonces, T, gases out. Necesitamos T gases out. Esta es una de las preguntas. Necesitamos el coeficiente global. Y nos preguntan delta T, M, L. Listo. Entonces vamos a resolverlo. Este es el primero. Ahorita vamos a hacer otro. Entonces, a ver cómo hago para compartir. Les voy a compartir. Así aquí. Eso. Entonces, ¿cómo se ve esto? Fijar en la pantalla para todos. A ver. ¿Cómo hago para...? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo hago para...? Ah, no, ustedes pueden... A ver, ¿cómo es que se hace? Yo puedo seleccionar la pantalla de la hoja si, pues, si quiero, sí. A ver, espérate, es que estoy... Ah, detener la presentación. Y... Ah, ya. Detener la presentación y ahora sí la cámara. Entonces ahora fijar en la pantalla para todos. Ahora sí ven donde yo escribo. Sí, ya se ve completo. Ah, listo. Bueno, eso era lo que quería hacer. Entonces, vamos a resolver el problema. Es de diseño de intercambiadores de calor. ¿Se ve al revés? ¿O se ve al derecho? Se da el derecho, profe. Ah, listo. Yo creo que lo estoy viendo al revés. Listo, no importa. Yo igual lo veo aquí al frente. Entonces voy a poner yo en mi pantalla lo que yo tengo el problema. Entonces voy a poner aquí, entonces los datos conocidos. Entonces nos dicen que entra agua fría. Entonces voy a poner temperatura del, digamos, water. Temperatura del agua a la entrada, así específico.
nos dicen que es 15 grados Celsius. Y nos dicen que fluye, el flujo másico de agua es de 180 kilogramos hora. 180 kilogramos hora. Nos dicen que esa agua se va a calentar hasta los 90 grados. Hasta los 90 grados Celsius. Y se va a calentar utilizando gases calientes. Esos gases calientes nos dicen que entran a temperatura de gases a la entrada de 900 grados Celsius y con un flujo másico de, en el punto de gases, de 900, perdón, me equivoqué de la temperatura. A ver, entran a 15, salen a 90 por una corriente de gases a 150. 150. Y el flujo másico de gases, ese sí es 900 kilogramos hora. Nos dicen que el agua va por el interior de los tubos. Intratubular es el agua. Y que nos dicen también que el diámetro interno de ese tubo es de 25 milímetros. Y el diámetro externo es de 32 milímetros. Nos dicen también la conductividad del cobre de 381 vatios por cada metro Kelvin. Y nos dicen los coeficientes de convección. Pues nos dicen todo. Ojo que todo esto es básicamente lo que ustedes tienen que calcular. Entonces nos dicen H del agua es de 1200 vatios por cada metro cuadrado Kelvin. Y H de los gases es de 120 vatios por cada metro cuadrado Kelvin. Listo. Ojo, la pregunta aquí es determinar, la pregunta es temperatura de los gases a la salida. Una primera pregunta. A. Nos preguntan B también por el coeficiente global. Recuerden que este es en vatios metro cuadrado Kelvin. Y nos preguntan por el delta T ml. Nos dicen que el CSUP de los gases, este es el valor promedio, es de 1.05 joules por cada gramo Kelvin. Y nos dicen que el CSUP del agua es igual a 4.19 joules gramo Kelvin. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a poner acá por aquí la solución. Ojo, los supuestos. Estado estable. El IC es adiabático con el ambiente. Adiabático al ambiente. Nos dijeron que no hay incrustación. Descartamos la incrustación. Del lado del gas. Del lado del gas. Y nos dicen que ya, de hecho, nos dieron el área superficial. Pongámosle aquí, el área superficial del intercambiador es de 5 metros cuadrados. Entonces es información conocida. Bueno, lo primero, siempre hay que dibujar un diagrama de temperaturas contra longitudes. En este caso, para un intercambiador conectado en paralelo, entonces tendríamos la temperatura de los gases a la entrada, aquí la temperatura de gases. Ese color sí se ve en la pantalla. Ese rojo, sí. Es rojo, sí, se ve bien. Es rojo. Y
Pongamos por aquí el azulito. Ah, bueno, pongámoslo en contraflujo. De hecho, ahorita hacemos uno en paralelo para que veamos cómo en paralelo pues perdemos capacidad de transferencia. Aquí tendríamos la temperatura del agua a la entrada y aquí la temperatura del agua a la salida. La pregunta es la temperatura de los gases a la salida. Yo ahorita escaneo esto y se los envío, ¿listo? Yo ahorita lo escaneo y se los envío. Pero bueno, aquí lo importante es las variables que vamos a analizar. Entonces, por primera ley, tenemos que Q punto, es el flujo másico de los gases, C sub P promedio de los gases, por la temperatura de los gases a la entrada menos la temperatura de los gases a la salida. De aquí, pues de hecho la pregunta es temperatura de los gases a la salida. De momento no tenemos la tasa de transferencia de calor, pero tenemos que por primera ley también este Q punto es M punto del agua, C sub P promedio del agua, por la temperatura del agua. Y aquí es importante que sean en las más, que ambos sean positivos. Temperatura gases entrada es más caliente, este está más abajo, ¿cierto? Por tanto, este es positivo. Temperatura del agua a la salida es más caliente, temperatura de agua a la entrada es más fría, por tanto, ambas son positivas, ¿cierto? Positiva y positiva, pues las puedo igualar sin problema. El flujo másico lo tengo de ambos fluidos, los C sub P los tengo de ambos fluidos, de aquí puedo despejar la temperatura de los gases a la salida. Porque la temperatura del agua a la entrada tengo y la del agua a la salida también. Esta era 15, 15 y 90, exacto. Entonces, entra a 90 y entra a 15. Entonces, aquí tengo la forma de obtener el Q punto. De hecho, vamos a ver si yo lo tengo por aquí de una vez. Ahí es. Para ir anotándoles ahí ese valor. Y ahorita les paso el programa ya resuelto. Entonces, aquí abre el IES. Ustedes no lo están viendo, pero les voy a anotar el valor del calor. De hecho, da que Q punto es 15.713 vatios. Y con esto obtenemos que la temperatura de los gases a la salida es igual a 90.14 grados Celsius. Listo. Entonces ya tenemos la temperatura de los gases a la salida, que de hecho era una de las preguntas. Temperatura de gases a la salida. Nos preguntan por el coeficiente global. Entonces vamos a ver. Para el coeficiente global, entonces recordemos, el coeficiente global se obtiene de la resistencia total. Entonces, coeficiente global de transferencia de calor lo podemos describir como, o depende de la resistencia total. En realidad, una vez calculemos la resistencia total, hallamos el U, porque 1 sobre R total es igual a U por A. Entonces, calculando R total, dado que tenemos el área de 5 metros cuadrados, A es igual a 5 metros cuadrados, es decir, en este caso, el IC ya está definido. El intercambiador ya está dado. Vamos a ver cómo funciona cuando tenga estos coeficientes de transferencia.
Entonces, la resistencia total la calculamos con R total será igual. Recordemos el circuito térmico. Vamos a dibujarlo. Tendríamos una resistencia y nos dicen que descartamos descartar incrustación del lado del gas. Entonces por aquí toca más por... Ah, bueno, hagámoslo así. Vemos que esta es la costra. Lo que estoy haciendo aquí es la costra interna. Entonces aquí tenemos, esta es una resistencia del agua, la resistencia a la convección del agua. Luego viene la resistencia de la costra interna, RFI, este F de fouling, como de costra interna. Luego viene la resistencia del tubo, entonces, o de la interfaz. Entonces aquí es el tubo de cobre. Viene una resistencia que es por conducción. Entonces, resistencia, tubo. Esa resistencia del tubo es proporcional al logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno sobre 2pi longitud del tubo por K del cobre. Y por fuera, pues tenemos otra resistencia a la convección de los gases. R gases. Entonces nos queda que la resistencia total es R total es igual a la resistencia del agua más la resistencia de la costra del agua, o la costra interna, más la resistencia del tubo de cobre, R de cobre, más la resistencia de los gases, y no tengo en cuenta la resistencia de la costra externa porque me dijeron que la descartara. Pero ojo que en cualquier otro problema, pues no la vamos a poder descartar. Listo. ¿Cómo calculo la resistencia del agua? Esto es igual 1 sobre coeficiente de convección del agua, no lo dieron. No lo dieron. Y tiene un valor de 1200 por el área de transferencia de calor. Okay. Aquí, ¿cuál es el área de transferencia de calor? Sería, no conozco el espesor de la costra, sin embargo, utilizo como referencia el diámetro interno. Entonces es el área interna, área superficie interna. Voy a poner por aquí el área de la superficie interna, es pi diámetro interno por la longitud total del intercambiador. Más la resistencia de la costra. Entonces por allá nos dicen unos factores de encostramiento que son, entonces es factor de costra sobre el área superficial interna. Recuerden que este factor de costra, vamos a poner por aquí FF, está dado en unidades de metros cuadrados por Kelvin sobre vatio. Entonces, cuando dividimos por el área superficial, nos aparecen las unidades de resistencia. Las resistencias están dadas en unidades de Kelvin por cada vatio. Kelvin por cada vatio. ¿Qué ven ustedes? Listo. Kelvin por cada vatio. Entonces ya tenemos resistencia del agua, resistencia de la costra interna. La resistencia del tubo, pues se calcula con el logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno. Entonces, R cobre, logaritmo natural, diámetro externo sobre diámetro interno, sobre 2pi, longitud del tubo, por K. Y la última es la de los gases. La R de los gases, pues es inversamente proporcional al H de gases por el área superficial externa. Listo. Entonces tenemos las resistencias. Nos están preguntando por el coeficiente global. Y de hecho nos dicen, pues vamos a decir que R total, a ver,
Sí, podemos, por aquí sale una dificultad y es que tenemos que área superficial externa es 5 metros cuadrados. Y esto es igual a pi diámetro externo por L. Como tenemos diámetro externo, podemos encontrar L. Y de hecho en ese intercambiador de calor tiene una longitud de 49.74 metros. 49.74 metros. Entonces, con esta longitud podemos ya calcular pues, las resistencias totales. Podemos decir que R total es igual, te lo voy a poner porque ya lo tengo, 0.002235 Kelvin por cada vatio. Y de hecho esa era la segunda pregunta. No, la segunda pregunta es el coeficiente global. Pero entonces tenemos que U, coeficiente global, basado en el área externa, es igual a 1 sobre R total. ¿Sí? Entonces, listo. Tenemos R total, tenemos área externa, podemos despejar coeficiente global y ese coeficiente global nos da de 89.47 vatios metro cuadrado por cada Kelvin. Esa era la pregunta B de ese problema. Y la última pregunta es ¿cuál es el delta TML? O sea, ¿cuál es la delta temperatura media real? Tenemos que Q punto es igual a delta TML sobre R total. Como ya tenemos R total y tenemos Q punto, podemos despejar delta TML y nos da Q punto es un segundito. Bueno. Bueno, ahora hay que calcular delta TML. Entonces, miremos aquí. Ojo que este va a depender de cómo arreglemos los fluidos. Entonces, miren, muchachos. Entonces, vamos a, como lo pusimos aquí en el diagrama, en contraflujo, entonces vamos a tener un delta TML. Vamos a mirar. Entonces, en paralelo, entonces tenemos delta T1 es esta distancia y delta T2 es esta distancia. Recuerden que ya habíamos hallado temperatura a la salida, ya tenemos todas las temperaturas, delta TML va a ser igual a delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Y ojo, entonces aquí tenemos, este sería el delta TM en contraflujo. Si arreglamos esto en paralelo, como por aquí, un caso en paralelo, noten que delta TML, delta T1 cambia y delta T2 cambia. Entonces, de hecho, vamos a poner por aquí que delta TML en contraflujo es igual a 67.29 Kelvin. Y el delta TML en paralelo es de 19.68 Kelvin. Eso quiere decir que para este intercambiador de calor, pues cuando lo conecten en paralelo, noten que esa diferencia de temperaturas
pues que aquí igual es la que va en este punto, va a ser casi 1/3 de lo que es en contraflujo. Aquí nuevamente se observa que es más conveniente instalar el intercambiador siempre en contraflujo que en paralelo. Ojo, cualquier intercambiador conectado en contraflujo será más efectivo que cualquier intercambiador, que el mismo intercambiador conectado en paralelo. Entonces, si ustedes van a hacer un diagnóstico térmico a una empresa y lo primero que notan es que los intercambiadores de calor están conectados en paralelo, pues la primera recomendación que van a poder hacer es, por favor, conéctenlos todos en contraflujo para que el sistema opere de manera más efectiva. Listo, eso primer ejercicio. Entonces ya ahorita les mando este. Tengo página 1. No, 1, 2, 3. Ahorita les mando esta parte. Voy a quitar este y vamos a compartir. Entonces fue el ejemplo 1. Por aquí también lo tengo ilustrado. Listo, por aquí está ilustrado. Y vamos a hacer este otro ejemplo. Voy a parar ahí la grabación para que nos quede grabado este último ejemplo solito. Entonces voy a parar ahí. Tener grabado.